los asistentes que hoy están, concejales, por supuesto, la mesa directiva y a los invitados del día de hoy, y a quienes nos observan, por supuesto, por el canal de YouTube. Señor secretario, por favor, dar lectura del orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Buenos días. Lunes 7 de noviembre del año 2016, primero himno de Sabaneta, segundo llamada a lista de verificación del quórum, tercero la comunidad en el Consejo por la Sabaneta que queremos, intervención del ingeniero catastral, geodesta y gerente técnico de Valorar S.A., Jorge Alberto Medrano Vega, tema plusvalía, concejales, quinto lectura de comunicados, sexto cierre de la sesión. Le anuncio, señor presidente de la corporación, que se le ha dado lectura al orden del día para ser puesto en consideración por la plenaria. Someto en consideración el orden del día que acaba de leer. Acaba de cerrarse la discusión. Queda cerrada. Los honorables concejales que estén de acuerdo con el orden del día, por favor, levanten la mano. Le anuncio, señor presidente, que el orden del día es aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Por favor, iniciar con el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Primero, himno de Sabaneta, nos ponemos de pie para... Enclavado al pie de las montañas, donde empieza el valle de Aburrá, se divisa una linda pradera, Sabaneta, municipio sin par. Un pueblo emprendedor y pujante, amante de la libertad, esculpiendo un futuro brillante, orgulloso de su realidad. Sabaneta, te cantamos, Sabaneta, con entusiasmo, alegría y amor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso, nuestra deber y honor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso, nuestro deber y honor. Por favor, continúe con el orden del día. Con gusto, señor presidente. Segundo, llamado a lista de verificación del quórum. Presidente Juan Carlos Bustamante Agudelo. Presente. Vicepresidenta primera Margarita María Flores Piedrahíta. Presente. Vicepresidente segundo John Freddy González Montoya. Honorable concejal Carlos Mario Cuartas Palacio. Presente. Honorable concejal Licinio de Jesús López Loaiza. Honorable concejal Alexander Vasco Ramírez. Honorable concejal Alder Cruz Ocampo. Concejal Johan Quintero Pérez. José Julián Cano Castro. Honorable concejal Luz Irene Carmona Salazar. Concejal Carlos Mario Colorado Montoya. Honorable concejal Alexander Morales Castaño. Honorable concejal Juan Fernando Montoya Montoya. Y anuncio, señor presidente de la corporación, quórum suficiente para liberar y decidir. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Con gusto, señor presidente. Tercero, la comunidad en el Consejo por la Sabaneta que queremos. Intervención del ingeniero catastral, geodesta y gerente técnico de Valorar S.A., Jorge Alberto Medrano Vega, tema plusvalía. Damos la bienvenida al ingeniero Jorge Alberto Medrano Vega. Hoy nos va a hablar del tema de la plusvalía. Son 30 minutos de exposición, ingeniero, y luego los concejales van a intervenir haciendo preguntas. Obviamente se le dan otros 10 minutos para respuesta a las inquietudes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Antes de empezar en materia, quiero presentarme y presentar la empresa. Mi nombre es Jorge Alberto Medrano, soy ingeniero catastral y geodesta, especialista en avalúos, candidato a máster en avalúos de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Desde el año 2013, vinculado a Valorar S.A. y a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, en la dirección de proyectos especializados de valoración. Digamos que nosotros categorizamos desde la Lonja de Propiedad Raíz y desde Valorar los proyectos en valoración y en avalúos según su finalidad y su objeto. Hay una unidad de negocio que tiene Valorar S.A., que son los proyectos para el fortalecimiento de la hacienda pública, o sea, proyectos
para impulsar aquellas consultorías que ayudan al recaudo de gravámenes o impuestos que gravan la tierra. Entre estos tenemos los estudios de plusvalía, los estudios de valorización, la actualización catastral, que saben ustedes que es la base gravable del impuesto predial, y bueno, y hay otro sinnúmero de proyectos que desarrollan las entidades territoriales para fortalecer su fisco. El que nos compete el día de hoy es el estudio de plusvalía, y pues la idea que quede muy claro cuál es el concepto, de qué trata la plusvalía, cuál es el marco normativo en el cual se desarrolla, cuál es el proceso que hay que llevar para poder cobrar la plusvalía, en qué se pueden destinar los recursos, cómo se paga. Todo esto está reglamentado por la ley, pues es importante que ustedes lo conozcan y cuáles son los mecanismos legales para implementarlo antes de tomar la decisión de cobrar la participación en plusvalía en el municipio. Sí. Aquí quiero recalcarles o contarles un poquito de nuestra experiencia desde Valorar y la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín en el cálculo de plusvalía. Hemos tenido la oportunidad de ejecutar estudios de plusvalía en Envigado, en Apartado, en Turbo, San Jerónimo. Actualmente estoy entregando el segundo estudio de plusvalía a Barranquilla. Hicimos el primer estudio de plusvalía a Barranquilla el año pasado. Ustedes saben que es una ciudad que tiene una dinámica inmobiliaria muy grande. Este año estamos haciendo la segunda parte del estudio de plusvalía de Barranquilla. La entregamos más o menos en unos 15 días. Eso es para cobro en enero. Y estamos asesorando en este momento a La Pintada, a Río Negro y a Caldas para implementar ese tributo. Estamos también en discusión, hablando con los consejos y hablando con el alcalde, buscando recursos, y en eso estamos en este momento. Hay 4 hechos generadores de plusvalía. Bueno, de pronto voy a detenerme un poquito antes de hablar de los hechos generadores, hablar del concepto de plusvalía. La plusvalía, como lo dice el nombre, plusvalía, es el mayor valor que se genera en el suelo por efectos de actos administrativos que profiere el municipio. Entonces, ese mayor valor y esos hechos generadores y esos actos administrativos que incrementan el valor del suelo no los puede proferir el Congreso, ni el Senado, ni la Cámara, únicamente los consejos municipales, y esto es por orden constitucional. Solamente los consejos pueden hacer actos administrativos que incrementen el valor del suelo. Entonces, el concepto de plusvalía es muy sencillo, es el mayor valor que se genera en el suelo por acciones urbanísticas, actos administrativos, resoluciones, acuerdos, decretos que se produzcan en municipios que mejoren el aprovechamiento y el uso del suelo. Entonces, eso es plusvalía. ¿Dónde nació esto? La plusvalía nació por allá con la ley 989, no sé si ustedes la conocieron, que es la ley de reforma urbana. Esta ley creó una contribución para el desarrollo municipal. Esa contribución del desarrollo municipal nunca se cobró. Y nunca se cobró en su momento, en el 89, porque no había reglamentación y no estaba avalada por la Constitución Política Colombiana. Luego que la ley novena creara esta contribución, de pronto yo también hago otra precisión, es la diferencia entre una contribución y un impuesto, ¿no? Yo no sé si todos tienen claro que un impuesto es periódico en el tiempo, una contribución se causa y se cobra una sola vez por hecho generador. Entonces, la valorización y la plusvalía son contribuciones, el impuesto predial, el impuesto sobre la renta son impuestos, son periódicos en el tiempo. Esto es una contribución que nació por allá en el año 89 con la ley novena y que nunca se cobró. ¿Qué pasó? Que luego en la Constitución del 91, la Constitución Política, avaló y reglamentó constitucionalmente este gravamen del mayor valor o de la plusvalía. Y trajo el concepto de plusvalía, ya delegó en el Congreso la reglamentación de una ley para poder implementar el cálculo de esta contribución. Ahí fue la ley que salió la ley novena, la ley 388 del 97. La ley 388 del 97, que es la ley de ordenamiento territorial o la ley de los planes de ordenamiento territorial, ya acuña la expresión plusvalía como tal, como se conoce hoy en día, y da los mecanismos y las normas que generan esta plusvalía, y define 4 hechos generadores de plusvalía que los ven ustedes ahí en la presentación, que son los hechos generadores. Primero, cambio de uso. ¿Qué dice la ley 388? Si ustedes en los acuerdos, decretos o demás actos administrativos que cambian el uso del suelo
mejoran el aprovechamiento del suelo, esto es, tierra que venía a ser residencial y pasa a ser comercial, tierra rural que venía a ser agrícola o agropecuaria y pasa a ser parcelaciones, tierra que venía siendo residencial y pasa a ser industrial. Esos cambios de uso que mejoran la explotación económica del suelo es el hecho generador cambio de uso. No, el cambio de tierra de rural a expansión no es un cambio de uso, es un cambio de clasificación. Por ahí vi que un concejal me hizo una señita, que es ese hecho generador, es el cambio de tipo del suelo. Cuando el suelo pasa de ser rural a ser expansión urbana, a ser suburbano, o hay casos especiales que el suelo pasa de ser rural directamente urbano, ese hecho generador es el que se denomina cambio en el tipo del suelo, o en la jerga de nosotros los evaluadores es clasificación del suelo. Mayor aprovechamiento, que es el tercer hecho generador de plusvalía, es cuando ustedes cambian el índice de construcción, el índice de ocupación, la densidad o cualquier indicador de edificabilidad y la cantidad de metros cuadrados construidos vendibles que hay en los predios. Eso es lo que nosotros llamamos plusvalía por mayor aprovechamiento del suelo. Y por último, esto es uno que genera polémica, las obras civiles que no hayan sido financiadas por valorización. Entonces, la valorización y la plusvalía son excluyentes. Quiere decir que si ustedes financiaron obras por estudios de valorización, no pueden cobrar plusvalía y viceversa, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia entre la valorización y la plusvalía? Que la valorización es una contribución para financiar obras. Genera mucho escollo político y mucho escollo mediático, porque usted tiene que cobrarle al usuario, al propietario, antes de que la obra se haga, y pues muchas veces la obra ni se hace. Entonces, a la gente la valorización, morocho, le causa piquiña. ¿Cuál es la diferencia de la plusvalía? Que la plusvalía es un instrumento de distribución de la riqueza. Lo que le dice el Estado con toda esta carreta es, yo lo enriquecí a usted porque yo le mejoré a usted esto. Yo le mejoré la edificabilidad, le mejoré el uso, pasé la finca suya que usted antes la vendía por hectárea y solo podía atender a vacas. Ahora se la pasé a urbano, se la pasé a expansión urbana y usted va a vender. Si antes vendía la hectárea a 50 o 100 millones de pesos la hectárea, ahora la hectárea vale 3.000, 2.000, 2.500 millones de pesos. Deme una partecita de ese mayor valor, de ese valor que usted se apropió sin hacer nada. Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes en el plan de ordenamiento o en los acuerdos que modifican el POT, ustedes mejoran estas condiciones buscando que mejore el urbanismo del municipio, buscando asegurar suficiente tierra para los proyectos de vivienda de interés social, para instalar de pronto usos comerciales o industriales que el municipio necesita, y el terrateniente, el dueño de la tierra, no pone un peso. Y el municipio sí queda con el chicharrón del saneamiento básico, de las vías, de pavimentar, de servicios públicos, en fin. El municipio necesita financiar esas obras, y esto es uno de los instrumentos más efectivos, porque no solamente se le cobran al que tiene la plata, porque los dueños de las tierras en zonas de expansión no son los pobres, cobran en el momento que tienen la plata. Por ética les explico cómo se da la exigibilidad de la plusvalía, porque eso no se le cobra inmediatamente, tienen que cumplir unos requisitos y cuál es el procedimiento para cobrar. Aquí, pues, en la presentación que les dejo en los computadores, pues, hay unos apartes de la Constitución Política, de la Corte Constitucional y la Ley 388 del 97. Si ustedes quieren más adelante, pues, profundizar un poco más en el tema de plusvalía, pueden buscar estas normas y leer un poco más. ¿Qué resalto aquí? Muchos concejales, muchos alcaldes, porque no cobraron la plusvalía en su momento. Entonces, les da miedo que haya prescrito el derecho a cobrar la contribución. Entonces, aquí yo quiero es que les resalto que la Corte Constitucional en la sentencia 219 del 97 y el Consejo de Estado ha ratificado que ustedes pueden cobrar plusvalía así haya pasado 10, 8 o 15 años de que se hayan dado los hechos generadores. La plusvalía no prescribe. Desde que se haya causado y se haya generado ese mayor valor en el suelo y ustedes no lo han cobrado, lo pueden cobrar 5 o 8 años después. Acá les comento de pronto una experiencia que tuvo el municipio de Pereira con el Centro Comercial Ciudad Victoria. Yo no sé si ustedes lo conocen en el centro. Ahí se hizo un plan de renovación urbana y eran unos barrios marginales con problemas de orden público.
se le cambió el uso del suelo y se permitió hacer ese centro comercial grandísimo que hay allá, que es el Ciudad Victoria. Ese centro comercial se construyó por allá en el año 2005, cobró en su momento la plusvalía. En el año 2009 el municipio ordenó, o 2008 si no estoy mal, el municipio ordenó el cálculo de la plusvalía de todos esos sectores del Ciudad Victoria. Claro, los promotores inmobiliarios y los constructores pusieron el grito del cielo, pero ¿cómo me va a cobrar 5 años después o 4 años después? Vea que es que eso ya se vendió, bueno, en fin. Demandaron la resolución que estableció el tributo, se fue al Consejo de Estado, ellos alegaron que eso ya había prescrito, que tenían que haberles cobrado en cierto tiempo después, 1 o 2 años, creo que es los tiempos que da el contencioso administrativo. Se fue al Consejo de Estado y el Consejo de Estado falló a favor del municipio. ¿Qué le tocó a los promotores de Ciudad Victoria? Pagar. Eso se fue a la Corte, se fue al Consejo. Mejor dicho, lo que quiero resaltar en esta parte es la plusvalía no prescribe. Si ustedes no la han cobrado y se han generado diferentes plusvalías por diferentes acuerdos, plan de ordenamiento territorial, modificaciones al plan de ordenamiento territorial, planes parciales, pueden haber cantidad de actos administrativos que ustedes han aprobado. Todos estos planes parciales, todo esto genera plusvalía. Ustedes están en el momento preciso para cobrarlo. Relación costo-beneficio. Este es un proyecto excesivamente rentable para el municipio. Ejemplos de los estudios de plusvalía que han hecho los municipios cercanos de Antioquia, e inclusive Barranquilla. ¿Cuánto han invertido para el proyecto y cuánto es la plusvalía generada en el suelo? ¿Y cuáles son los ingresos netos proyectados que podría recibir? Porque ya les voy a mostrar que es que eso no se recoge en un año, sino se recoge en varios años, según la exigibilidad que se vaya dando en el tiempo. Por ejemplo, Envigado invirtió 330 millones de pesos y los ingresos netos proyectados son 534.000 millones. San Jerónimo, 90 millones de pesos invirtió en el estudio y los ingresos netos proyectados son 5.250 millones. Turbo invirtió 172 millones de pesos masiva, más o menos 200 millones de pesos, y los ingresos netos proyectados son 24.600 millones de pesos. Apartado invirtió también 172 millones en el estudio y los ingresos netos son 48.000 millones. Y Barranquilla, Barranquilla en el año 2015 hizo un estudio de plusvalía parcial. Eso es otra cosa que yo quiero que ustedes analicen. Ustedes pueden tomar la decisión de no estudiar todo el municipio, sino solo una parte. Nos interesa nomás hacer el estudio de la zona de expansión. Perfecto, se puede hacer también. Lo que pasa es que eso debe quedar implementado en el proyecto de acuerdo que reglamenta la plusvalía que hay que hacer aquí, que modifica el estatuto tributario. Ahorita redondeamos más ese tema. ¿Cuál es el proceso para calcular y cobrar la plusvalía? Primero, ustedes tienen que tener un estatuto tributario que haya aprobado el gravamen o la contribución de plusvalía como una de las rentas que grava la tierra. Tiene que estar aprobada la plusvalía en el estatuto tributario, que entiendo que ya está reglamentado. Una vez el estatuto tributario haya aprobado, o sea, el gravamen tiene que estar aprobado para cobrarse aquí, pues, hacer otro proyecto de acuerdo. Este proyecto de acuerdo es específico y reglamenta la minucia de la plusvalía. Ya este proyecto de acuerdo dice cuáles son los predios exentos, porque ustedes, digamos, en el proyecto de acuerdo pueden decir, queremos proteger a los estratos vulnerables, por ejemplo, que los no paguen. Ustedes saben que la ley 388 establece que el mayor valor que se puede cobrar es del 30 al 50%, o sea, la plusvalía, en realidad, en términos sencillos, es una resta. ¿Cuánto valía la tierra antes? ¿Cuánto vale hoy con la nueva norma que se le dio? Esa diferencia es el mayor valor o la plusvalía. ¿Qué dice la ley? Ustedes pueden participar o cobrar del 30 al 50% de ese mayor valor. Ustedes en este proyecto de acuerdo que habla aquí este primer inciso, esta primera etapa, pueden determinar si cobran el 30, el 35, el 40 o el 50. O pueden ustedes dar unos diferenciales, que el estrato 3 y 4 paguen apenas el 30%, que el estrato 5 y 6 paguen el 50%. Ustedes quieren fomentar la industria, entonces pueden decidir
esta zona, que es una zona industrial en el plan de ordenamiento, no la vamos a grabar con plusvalía porque queremos fomentar que los industriales se vengan para acá, es un ejemplo. En fin, ese proyecto de acuerdo es donde se hacen todos los mecanismos de control político y ustedes deciden la minucia de la plusvalía, a quién se le va a cobrar y en qué condiciones se le va a cobrar. O sea, igual esos son decisiones del Consejo. O sea, el Consejo puede decidir no metan la zona franca, no metan los estratos bajos, aunque la recomendación mía, hubo 8 estudios de plusvalía que hemos hecho, es mejor no sacar muchos exentos por aquello de la equidad, ¿no? Pero es mejor sacar unas tarifas diferenciales, como se hace con los servicios públicos, pero bueno, eso ya es decisión de ustedes. Ese proyecto de acuerdo que modifica el estatuto tributario y reglamenta la minucia de la plusvalía, se puede hacer paralelo al estudio de plusvalía. No es necesario que ustedes lo hagan primero y después manden a calcular el estudio, no, se puede hacer al tiempo. Luego de que ya tenemos, digamos, la facultad legal y jurídica, o sea, se tiene el estatuto tributario y se tiene el proyecto de acuerdo, ya se empieza a determinar cuáles son las áreas generadoras y los hechos generadores. Ya vimos que los hechos generadores son uso del suelo o rural a suburbano, rural, eso es clasificación. Aprovechamiento, llámese a los cambios de índices de construcción, ocupación o densidad que mejora la edificabilidad. O obras civiles que no hayan sido cobradas por valorización, que hayan incrementado el valor del suelo. Entonces, una vez se determinaron los hechos generadores en el municipio, se sacan las manchas generadoras. ¿Qué es esto? Es analizar que dio esa mejora de la norma en el municipio. Eso se hace analizando los planes de ordenamiento territorial. Uno cruza todas esas capas de uso, densidad y todo esto, y se da uno cuenta en qué zonas del municipio fue que se generó la plusvalía. Se sacan estas manchas generadoras. Una vez, el tercer paso es calcular el mayor valor por metro cuadrado. ¿Cuál es el mayor valor por metro cuadrado? ¿Cuánto vale hoy? Con el nuevo uso, con la nueva densidad, con los nuevos índices, ¿cuánto valía antes? Esa resta la plusvalía, la diferencia entre lo que valía hoy y lo que valía antes con los cambios de norma. Son 2 avalúos, un avalúo después de norma, un avalúo antes de norma. Tras ese mayor valor, se liquida previo, esto es, se cruzan estos valores con la capa predial de catastro para determinar a cada predio que le corresponde, pagar. Se elabora un decreto de distribución de competencias. ¿Qué es este decreto de distribución de competencias? El alcalde ordena la casa. Entonces, él determina planeación, qué es lo que hace, hacienda, qué hace. Digamos que para liquidar la plusvalía, eso tiene un debido proceso, ¿sí? Esto, usted una vez calcula cuánto fue la plusvalía generada en un predio, usted tiene que hacerle una resolución general. Esa resolución general establece los predios donde se generó la plusvalía. Eso va a registro de instrumentos públicos. Una vez está en instrumentos públicos grabado, se le debe hacer una resolución individual y notificar a los propietarios. Señor, usted debe tanto en plusvalía. No es que tenga que pagarlo inmediatamente. Ahí se les dan los causales de exigibilidad. Eso se le cobra cuando él pide licencia, ahorita lo vemos. Pero hay que notificar. Una vez la persona es notificada y él quiere pagar la plusvalía, tiene que acercarse al municipio y pedir que le liquiden la factura o la resolución individual. Este decreto de competencias básicamente lo que hace es ordenar la casa. Vea, usted hace la resolución, usted hace esta otra resolución, usted liquida la plusvalía, usted recibe las notificaciones, usted responde el recurso de reposición y de apelación. En ese decreto de competencias se establece dentro del municipio quién hace qué. Una vez se hizo ese decreto de competencias, se hizo la resolución general donde se establecen, bueno, los predios que generaron plusvalía en Sabaneta fueron estos, 154. Eso va a instrumentos públicos, ¿con qué fin? Con el fin de que la persona no le haga conejo a la contribución. Pidan licencia, compren y no paguen. Entonces, eso se graba en instrumentos públicos como la valorización y cuando él quiere hacer algún trámite con su predio, tiene que llevar el paz y salvo. Entonces, para que no le hagan conejo. Se notifica al propietario, se le notifica con las medidas del contencioso administrativo, o sea, se le notifica personalmente que debe la plusvalía. Él tiene en el punto 10 todos los recursos de ley para refutar su plusvalía.
Los recursos de la vía gubernativa que le aplican a la plusvalía son los mismos del contencioso administrativo. Quiere decir que las personas tienen el recurso de reposición en relación ante la resolución que lo grabó con la plusvalía. Se deben solucionar todos los recursos que interponga la gente para respetarles el debido proceso. Y por último, se le hace la resolución individual ya una vez pasaron todos estos pasos. La resolución individual es la factura. Usted debe tanto, señor. ¿Cuándo se cobra? Digamos que en el punto anterior ya vimos cuál es el proceso para poder implementar la contribución de plusvalía, paso por paso. Ya una vez se hizo la resolución general, se grabó en instrumentos públicos, al municipio le toca sentarse a esperar. ¿Sentarse a esperar qué? Que se den las condiciones de exigibilidad. La ley dice, ustedes únicamente podrán cobrarle a los propietarios de las tierras que generaron plusvalía cuando él pida licencia de urbanismo o construcción, cuando transfiera el dominio, o sea, cuando vende, cuando haga un cambio de uso efectivo. ¿Qué quiere decir? Que él tenía un predio en una zona residencial y montó un gimnasio, montó un sótano. Se aprovechó del uso que le estaba dando el poto. Cuando él vende, se está aprovechando también del mayor valor que le generó la tierra, porque la persona no vende la finca a valor de fincas y ya es zona urbana o es zona de expansión. Él lo vende a lo que valga la zona de expansión, o sea, se aprovechó. ¿Qué es lo que quiere decir la ley con esto? Cobra únicamente cuando tenga la plata. Si la persona no se aprovecha, quiere decir, sí, doña Rosa tiene una finquita y ella tiene 3 vacas y un huertico y le declararon zona de expansión urbana a su tierra, pues ella no tiene la culpa, dice ella, ¿no? Desde que ella no se aproveche de eso, o sea, si ella sigue viviendo con sus hijos, con sus vaquitas y con su vaina, nunca se le cobra. En el momento que doña Rosa pida licencia para hacer 25 torres de 24 pisos, ahí sí. Entonces, señora, listo, yo le doy su licencia, pero me debe tanto de plusvalía. Si la señora se muere, porque la ley dice transferencias del dominio, pero una sucesión es una transferencia del dominio. Eso también ya fue el Consejo de Estado, y ya se explicó que las transferencias forzosas del dominio, o sea, la muerte de la persona, no es un hecho de posibilidad de la participación. ¿Qué quiere decir? Que si la señora se muere, eso entra a sucesión, no paga, porque no se está aprovechando de eso. Pero cuando se liquide la sucesión y los hijos vendan en la tierra, se la vendan a la constructora, o sea, con concreto para hacer unas torres, a ellos sí se les va a cobrar, porque ellos son los que se están aprovechando de la plusvalía. Forma de pago. La ley establece una forma de pago de diferentes maneras para favorecer a los propietarios. 1, pueden pagar en plata, dinero en efectivo. 2, pueden pagar con tierra. La ley dice, usted puede pagar con tierra del predio que generó la plusvalía de otro terreno en otro lado. Obviamente lo que hay que tener cuidado acá es que el avalúo comercial del predio sea igual a la contribución de lo que está debiendo, porque muchas veces la gente cuando quiere pagar con tierras porque se están quitando un hueso encima. Depende lo que ustedes necesiten también, ¿no? Porque si de pronto la persona tiene unas tierras en zona de protección, pero el municipio necesita proteger y zonas de protección, pues bueno, pero al valor de la zona de protección. O sea, usted puede pagar la plusvalía en plata, con tierra, con una parte del predio que generó la plusvalía, o con otro predio diferente en otro lado. Puede pagar con acciones, puede pagar con obras, eso le favorece mucho a los constructores, por ejemplo. El constructor dice, bueno, yo le debo 5.000 millones de pesos de plusvalía, yo le hago un acueducto, le pavimento unas vías, perfecto. Es mirar al detalle que las obras que ofrezca el constructor, el valor pague completamente, o sea, equivalente a la contribución de plusvalía que debe, ¿no? No dejarse meter gato por liebre. Es que yo en la unidad tengo que hacer unas vías y una portería. No, las obras del plan parcial y las obras en la urbanización no las puede canjear por plusvalía. Tienen que ser obras en otra parte del municipio, donde se necesiten. Y bueno, y títulos, valores, acciones, o sea, la gente prevé, la ley prevé que propietarios paguen con otros mecanismos de pago. Incluso el consejo puede financiar también, puede dar medidas de financiación para que se pague por cuotas o demás. Eso se puede establecer en el proyecto de acuerdo que implementa la contribución. ¿Qué se hace con la plata de la plusvalía? Pilas que
Pilas que la plata de la plusvalía no es un ingreso corriente, o sea, no es de libre destinación. Estos dineros, por ley, tienen unos fines específicos. Se deben usar para comprar predios o inmuebles para planes de vivienda de interés social. Un mejoramiento de infraestructura vial, o sea, se puede usar para pavimentar vías, por ejemplo, hacer carreteras, servicios públicos domiciliarios, áreas de recreación, equipamientos sociales, adecuación de asentamientos urbanos en condiciones incompletas o inadecuadas, ejecución de proyectos y obras de recreación, parques, zonas verdes, expansión y recuperación de centros y equipamientos, financiamiento de infraestructura vial, sistemas de transporte masivo, actuaciones urbanísticas y macroproyectos, organizaciones por acciones de adquisición voluntaria, o sea, para pagar lotes que ustedes necesiten para obras. Si ustedes se dan cuenta, lo que prevé la norma es que la plata se use en el desarrollo del municipio, servicios públicos y en carreteras. Claro que eso no es un impedimento para los alcaldes porque ellos hacen normalmente traslados presupuestales. Entonces, si ellos en el plan de desarrollo tienen comprometido plata al predial o plata al impuesto de renta para hacer unas obras, entonces lo que pueden es hacerlas con esta plata que va entrando de plusvalía y van liberando la plática del otro lado y esas las mueven. Entonces tampoco es que sea una camisa de fuerza, se le puede dar un manejo presupuestal a esa plata que entra de plusvalía. En conclusión, los estudios de plusvalía es uno de los mecanismos más eficientes de redistribución de la riqueza. El estudio de plusvalía es decirle a los propietarios que se enriquecen actualmente por las acciones urbanísticas es, vea, usted se yo le ayudo a usted porque usted se está enriqueciendo. 5.000 pesos el metro, ahora quedó valiendo 50.000 pesos el metro. Cuando usted tenga la plata, cuando usted venda y se aproveche ese mayor valor, por ciento, me lo paga cuando usted tenga la plata. Y si usted cree que no tiene liquidez, pues deme tierra. Puedo hacer escuelas, yo puedo hacer colegios, puedo hacer un sinnúmero de cosas que el municipio necesita. ¿Por qué no se cobra la plusvalía actualmente? Por desconocimiento. Porque los alcaldes y los secretarios de Hacienda y de Planeación le tienen mucho susto a todas estas contribuciones de valorización, plusvalía, predial y todo esto. Y no saben cuál es el alcance. Si se dan cuenta, el impacto social de una medida de estas es muy bajo. 80 personas. ¿Quiénes son los dueños de las zonas de expansión? 60, 70 personas. ¿Sí? Lo pagan las personas que tienen la plata y cuando tienen la plata. Entonces, ustedes, un estudio de plusvalía nunca van a ver un escándalo en las noticias. No sé si ustedes han visto un noticiero donde salgan la gente con las ollas, como si pasa con la valorización, porque la valorización lo paga todo el mundo con frente a la obra. Frente a la obra ya con eso tuvo, la plusvalía no. Aparte, no se paga, esto no se paga anticipadamente, como si le pasa a la valorización. La valorización hay que pagarla anticipadamente, esto no. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes calculan la plusvalía hoy y resulta que la señora en 3 años o vendió en 4 años. Ese valor 2010 llevar a 2020. Se corrige con IPC, porque es cuánto valía la plusvalía en el 2016. ¿Cuánto vale en el 2020? Se hace una corrección de esto. ¿Sí? ¿Falta apoyo político? Sí, muchas veces falta apoyo de los alcaldes y los consejos municipales para hacer implementar estos instrumentos de gestión. De los municipios de Antioquia, que son 120 y pico, creo que solamente 8 municipios en Antioquia han implementado estudios de plusvalía y la están cobrando. Si se dan cuenta, esto es un instrumento efectivo para municipios con dinámica inmobiliaria. O sea, vigía el fuerte que plusvalía. Usted en Mutatá, ¿cuál plusvalía? En Mutatá no hay plusvalía, pero usted tiene que pensar en Río Negro, Sabaneta, donde sí los cambios de uso y los cambios de edificabilidad han sido considerables, donde la plusvalía que se ha generado en el suelo ha sido abismal. Que si ustedes ven, si Envigado generó 500.000 millones de plusvalía en el suelo, pues imagínense Sabaneta, que ha tenido una dinámica inmobiliaria mucho mayor. La plática que se ha dejado de recoger es mucho. Todavía, pero muchos de ustedes me van a preguntar, ¿y qué pasa con todas esas construcciones, urbanizadores y planes parciales que ya construyeron? Es que esto ya está lleno de edificios. ¿Qué pasa con ellos? Esos se calcula la plusvalía que se generó y eso va a cartera. O sea, esos deben la plata. No quiere decir que ellos no pagan. Lo que es que hacer un trabajo de recaudo y de cobro coactivo muy fuerte
para buscar quién fue el que se apropió de esa plusvalía y no ha pagado la plata. Pues no la ha pagado porque no se la ha calculado. Una vez se le calcula, se le dice, vea, con concreto, me debe 2.300 millones de plusvalía. Negociamos. ¿Cómo me va a pagar? Págueme con obras, págueme con algo. Entonces, aún estamos a tiempo, estamos en el momento indicado para cobrar esa plusvalía que se ha generado en el municipio y que aún no se ha podido cobrar porque no se ha implementado. Bueno, ahora sí los dejo para que hagan las preguntas. Yo sé que ustedes tienen muchas inquietudes. La idea de esta reunión es resolver sus inquietudes al respecto sobre el cobro. Ya les dije los términos generales de la plusvalía, ya el presidente pues les da la palabra. Muchas gracias. A usted, doctor Jorge Medrano. Vamos a, señor secretario, por favor continúe con orden del día. Con gusto, señor presidente. Cuarto, intervención de los concejales. Los honorables concejales que deseen intervenir, este es el espacio para inscribirse. Este es el espacio para inscribirse. La honorable concejala Lucilene Carmona Salazar. El honorable. Yo sé, concejala, que usted en este tema tiene mucho que aportar. El honorable concejal Juan Fernando Montoya. No más. 1, 2. El concejal Carlos Mario Cuartas Palacio. Tres concejales. 1, 2, 3. La anoté, concejala, por acá. Si usted quiere inicia o inicia el concejal Juan Fernando Montoya, por favor. El honorable concejal Juan Fernando Montoya y enseguida la concejala Lucilene también está inscrita. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial, honorables concejales, a los expositores que hoy nos acompañan, quienes también nos acompañan en las barras, al doctor Hermina, a don Orlando, quienes nos siguen a través del canal comunitario. Muy cortico. ¿A quién se le cobra la plusvalía? O al dueño de la casa vieja que tumbaron para hacer un edificio. Ellos venden y ellos incluso muchas veces son los que solicitan la licencia a nombre personal cuando es una constructora la que hace pues el desarrollo urbanístico. ¿Qué pasa ahí entonces cuando quien usufructa la utilidad no es ni siquiera el dueño de la casa, porque a él lo que le dan es un apartamento para 1 o 2 apartamentos a cambio de su vivienda vieja o a cambio de su lote, y el constructor es quien a la final tiene la utilidad de lo que se hizo? ¿Cierto? Esa es la única pregunta que tengo, porque le queda a uno entonces ese pendiente ahí. Gracias, señor presidente. A ustedes muchas gracias. Con gusto, no, el concejal Juan Fernando Montoya. Tiene la palabra el concejal Carlos Mario Cuartas Palacio. El concejal Lucilene Carmona Salazar. Perdón. Creo que preguntan no muchas porque el expositor fue muy claro, sí, pero sí de pronto como una reflexión. Aquí nos estábamos riendo muy olímpicamente y miramos como la posibilidad de que el municipio llegara a ser un municipio tan avanzado como Envigado, que uno se preguntaba, bueno, este orden, este desarrollo de Envigado, ¿de dónde salen pues los recursos? Porque más o menos es como la misma capacidad económica entre unos y otros, teniendo en cuenta que allá hay más habitantes, pero también más extensión, aquí menos y menos habitantes. Ahí es donde uno comienza a valorar si uno tiene una responsabilidad con el pueblo que lo elige, si lo vamos a llevar a un buen desarrollo, a un buen crecimiento, o sencillamente seguimos como venimos, tratando de resolver los problemas al día, sin una verdadera planeación a futuro, donde Envigado se da el lujo de pelearse con el gobernador, con el área metropolitana, de mantener esa autonomía
Autonomía que se viene perdiendo. Ya hoy casi que en Metropolitana el mismo gobernador quien decide muchas de las cosas internas uno ni cuenta se da, porque necesitamos esos recursos y es la única manera. Entonces tenemos que ir doblegarnos ante cualquier ente que tenga más recursos. Algo que duele, eso es algo que incomoda a cualquier ciudadano, pero bueno, vamos a mirar. Hay algo que yo sí no tenía claro y era que no prescribe. Y ahí pues sí me sorprendí un poquito porque dentro de lo poquito que uno ha leído, no conocía esa parte. Ahí es donde viene una duda. Nosotros hicimos esos cambios de densidad, de altura, y todos los cambios los hemos hecho y los hicimos en el año 2008 fue, el PBOT, el 9. La plusvalía se reglamentó en el 2014. Habiéndose reglamentado solamente en el 2014, tendríamos que devolvernos hasta el cambio de la norma o se haría a partir de que fue aprobado la contribución. Sí, contribución, quisiera preguntarle en qué afecta otra contribución que se llama cargas urbanísticas. Más o menos como, pues es una carga impositiva que también es una contribución que también tiene la misma forma de pago, o en dinero, o en obras, o en tierra. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar, o tenemos mal reglamentada la contribución de cargas urbanísticas, que de por sí yo vengo aquí criticándola un poquito, porque no han quedado muy claras algunas tasas con contribución y no tenían por qué haberse convertido en eso. Y es como pues la duda más grande que tengo en este momento. Y para recordar, la plusvalía ni siquiera es nueva. La plusvalía nace desde el mismo capitalismo, cuando Marx hablaba de plusvalía, que era un mayor valor de salario cuando trabajaba como horas extras o alcanzaba una gran producción que le generaba al patrón una riqueza extra. Desde ahí venimos hablando de plusvalía. Plusvalía que realmente, pues para nosotros se reglamentó en España y nosotros somos especialistas en copiar. Y muchísimas veces ni siquiera lo adaptamos, sino que lo copiamos. No, mire el problema que tenemos con la ley 100. La copiamos y mira hoy el fracaso. ¿Sí? El derecho constitucional que hoy nos asiste, sabemos que viene de España, que nos basamos generalmente en ello. Casi que todas las normas urbanísticas en Colombia también las copiamos de España, pero nos vamos para otros estados, otros países menos desarrollados en este tema, a conocer estos temas, cuando realmente tendríamos que ir a conocerlos a la fuente madre, España. Lo que hemos hecho en Latinoamérica, copiarles todas esas normas. Ahí es donde me queda a mí como esa inquietud. Y, señores concejales, les digo, aunque nos dé risa, nos generaría un problema hasta de seguridad. Si yo a los ricos es lo más riesgoso que hay, pero yo los arriesgo. Me arriesgo porque para mí siempre ha sido el municipio el que tiene que estar por encima de cualquier decisión personal. Y doctor Carlos Mario, no se preocupe, pudo haberlo aprobado, pero no cayó en cuenta. No, porque es que eso es lo que nos pasa aquí. Vienen y nos traen un mamotreto para
8 o 15 días, y a usted le va a pasar que también van a traer unos mamotretos que aprobamos casi a pupitrazo, sí, como ha pasado en muchas ocasiones que más adelante se lo voy diciendo. Digo que asumo la responsabilidad y es para que se analice que puede ser contraproducente, sí, pero es la única manera que nosotros podemos sacar este municipio para que sea un municipio modelo y tener los recursos necesarios. Y yo diría que la administración no está muy lejos, porque la administración no está de acuerdo con ese crecimiento desaforado, de una forma tan loca como venía. ¿Sí? Entonces se llegó el momento. Hoy es el momento. Y que me gustaría mucho participar de esta decisión, créanme que sí. Muchísimas gracias. Su honorable concejal Luis Elena Carmona. Tiene la palabra el honorable concejal Carlos Mario Cuartas Palacio. Gracias, señor presidente. Lo primero, pues agradecer a la mesa directiva que haya realmente una inquietud que se presentó aquí en la corporación, poco más de este tema. Entonces, personó y prontamente, diligentemente, pues hizo la invitación a los doctores Jorge y Santiago que hoy nos acompañan, los que agradecemos pues este trabajo. A los demás concejales un saludo muy especial, a los miembros del consejo, funcionarios del consejo, a las personas que nos acompañan, a Barra, al doctor Armin Muñoz, a Jorge y a todos los demás personas que nos ven a través del canal institucional, para que la gente revise todos estos temas que son supremamente importantes. Yo iba a iniciar la intervención pues precisamente con ese tema que la doctora Lucirene toca, que es verdad, pero pienso que suficientemente responsables cuando a la corporación llegan, como ella dice, los mamotretos o las cosas que hay que estudiarlas, porque este tema que llegó en 2014, en el 2015, mínimamente se debió haber iniciado un trabajo de ese tema o ese capítulo de plusvalía que hay en el estatuto, pero ni siquiera se abordó. Entonces, ahí hubo, digamos, una omisión y una diligencia, y no, el tema no es simplemente que es muy grande o es un mamotreto, que también ya nos pasó a nivel de país, padres de la patria aprobando cosas y después dicen que ellos no leyeron eso. Bueno, yo pienso que los instrumentos no son ni buenos ni malos, los usemos. Y la responsabilidad, como se decía ahorita, en esa línea de cómo usar un instrumento como la plusvalía para avanzar en temas que no es la administración la que está en contra de estas cosas, es la comunidad. Hicimos un diagnóstico y en eso el señor presidente ha sido muy acucioso en preguntarle a la comunidad, y por eso este espacio se llama Consejo, buscando resolver problemas de ciudad, problemas de comunidad, alcalde o de unos concejales o de unos dirigentes. Yo pienso que en esto hay consenso y el plan de desarrollo apuntó precisamente a que debemos de ir ordenando en temas como el desarrollo que hoy tiene Sabaneta y en otros temas. Y la plusvalía, pues yo pienso que entrega unos recursos muy importantes para lograr ese desarrollo en temas viales, en temas de infraestructura, en temas de equipamiento que necesita la comunidad. Es contribuir a mejorar con un instrumento que ya está, digamos, validado, porque aquí lo que nos traen los doctores es un conocimiento con experiencia, porque lo demás sería simplemente una información que es la que tenemos en el estatuto, pero que la interpretación y el conocimiento que ellos tienen y la experiencia, pues es el valor agregado
plusvalía es el plus que ellos tienen para podernos, digamos, orientar en estos temas, que será finalmente la administración, porque ya en este caso el Consejo hizo la tarea desde el 2014, sea la administración en la reglamentación y en el trabajo, esta aplicación de cobrar esta plusvalía. Aquí hay que recordar también que en ese cambio que se hizo en el 2009 del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que fue a mi juicio donde se perdió el norte del municipio, existieron precisamente todos esos componentes de donde se puede cobrar la plusvalía. Están precisamente los cambios de uso del suelo, los aumentos en las densidades importantes de desarrollo que empezó la localidad. Tienen a todo mundo en unas mejores posiciones. Y yo pienso que no es una pelea con los ricos. A mí me parece que es una cosa de equidad, lo que decían aquí, de distribución de riqueza. Aquí no, yo creo que la administración no va a ir a pelear con nadie. Aquí la administración le va a ir a decir, venga, usted en este momento, como cuando alguien se gana la lotería, el Estado le cobra ¿cómo es que llama? Es una ganancia ocasional. Y si en algún momento no se la cobra, queda de pronto esa deuda ahí. Eso es lo que vamos a hacer con las personas que han venido haciendo el desarrollo del municipio. Y no es todo lo que ellos ganaron, porque precisamente la ley es muy clara. Es un valor de ese mayor valor que adquirió la persona o que se ganó la persona por las condiciones que le generó Sabaneta. Por eso la gente de Sabaneta le gusta venir a invertir. A la Sabaneta, aquí nadie dice, no, ve, tengo una plática y con todo el respeto me voy a ir a invertir ahora aquí. Aquí dice, hombre, ¿dónde hay una casita que quiero invertir en Sabaneta, hacer un edificio? ¿O no, doctor Morales? Así es. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos hoy entre manos, y vuelvo y lo repito, una oportunidad muy grande de realizar obras de infraestructura que le generen a Sabaneta un desarrollo importante para el beneficio de toda la comunidad. Precisamente lo que nos pidió la comunidad cuando estábamos en campaña y después en la construcción del plan de desarrollo. Recuperemos unos espacios públicos para el disfrute de la comunidad. Tengamos obras de desarrollo urbanístico ordenadas y que le generen valor agregado a la comunidad, a sus aledaños, a sus vecinos, y que Sabaneta se convierta en un referente. Mire, ahora decían nomás 8 municipios que se han atrevido de pronto a empezar el ejercicio. De los 1.100 municipios que existen en el país, 125 que existen en Antioquia, unos no son viables para este tema, pero una gran mayoría podría obtener recursos ahí. Pero asumir esa responsabilidad. Vuelvo y repito, no con un miedo por lo que vaya a pasar, ¿no? Porque aquí no le vamos a decir a la gente temerosamente que tiene sino una responsabilidad con la ciudad donde ellos viven y donde han hecho sus inversiones y han ganado sus recursos. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Con gusto, ¿no? El concejal Carlos Mario Cuartas Palacio. Tiene la palabra de los expositores para responder a las inquietudes de los honorables concejales. Muchas gracias. Bueno, empezando con las inquietudes del honorable concejal Juan Fernando Montoya sobre a quién se le cobra la plusvalía, si es al dueño del lote o al constructor. Ahí depende. ¿Qué es lo que busca la ley? Que se le cobre al que se apropió o el que se enriqueció. Entonces, si es el propietario el mismo que desarrolló y el mismo que pidió la licencia, es el que se aprovecha de la plusvalía. Por ejemplo, doña Rosa, dueña de la finca, que era zona rural, en la zona rural alta de Sabaneta. Ustedes en el POT del 2008, 2009, cuando fue, pasaron eso a zona de expansión o a zona urbana y permitieron hacer torres de edificios de 24 pisos. ¿Cómo cree que usted que el dueño de la finca vendió la tierra?
¿La vendió a valor rural o lo vendió a valor urbano? Lo vendió a valor urbano. A él le pagaron por esa tierra 2.000 millones de pesos la hectárea. Por valor. En ese caso, les depende, por eso les digo, en ese caso fue el terrateniente, el dueño de la zona de expansión, que no creo que ninguna persona dueña de un lote de 10.000 o 20.000 metros en zona de expansión sea pobrecito, porque no es así. Tuvo que haber vendido eso a valor urbano. Ah, que él negoció con le dieron apartamentos, pues yo no sé, sí, ahí sí habría que mirar. ¿Qué pasa a veces? Que los constructores a veces compran la tierra. Exacto. Los constructores hay veces compran los lotes y empujan los cambios de norma y ellos son los que construyen. Entonces, en ese caso, es el constructor el que paga. O sea, es un mundo aparte, hay que hacer un análisis. Eso es un análisis que hay que hacer en el cobro, a ver quién fue el que de verdad se quedó con ese mayor valor. ¿Quién fue el que se enriqueció el cambio de uso por la edificabilidad y se quedó con la plata? Hay veces es uno, hay veces es otro, hay veces son los dos. Hay veces son los dos porque los dos van en sociedad en el desarrollo. Depende. Con respecto a la pregunta de la honorable concejala Luz Irene sobre si los cambios que se hicieron en el POT del 2009, de la plusvalía que es del 2014, ¿qué efectos tiene eso? O sea, si se puede cobrar o no se puede cobrar, la entendí yo. Con respecto a esto, la plusvalía se puede cobrar siempre y cuando se haya generado después del año 97, que es cuando salió la ley de plusvalía o cuando se reglamentó por ley la plusvalía. No se puede cobrar son plusvalías del 90, del 88, del 75. ¿Por qué? Porque cuando en el año 75 se dio una licencia de construcción, en ese momento no estaba reglamentado por ley la plusvalía. Esa es la norma, es eso. Usted únicamente puede cobrar cuando se reglamente por ley. Todas las plusvalías generadas a partir del año 97, de los planes de ordenamiento territorial, porque el decreto 1420 del 98 reglamenta la ley 388. Ese decreto 1420 dice que se deben cumplir dos cosas. Primero, que el municipio lo haya reglamentado por estatuto tributario. Segundo, que se hayan dado o se hayan aprobado las acciones urbanísticas o los actos administrativos o los planes de ordenamiento, los planes parciales que generen la plusvalía. Pero eso tiene efectos del 97 en adelante, mejor dicho. De antes del 97 no tenía efectos. La segunda pregunta, ¿cómo funcionan las obligaciones urbanísticas con respecto a la plusvalía? Lo que haya pagado el constructor o propietario por obligaciones urbanísticas, eso se descuenta. Tienen en cuenta en el cálculo porque no solamente se descuentan las cargas y las obligaciones urbanísticas, se descuentan lo que entregó de sesiones A, zonas verdes, sesiones B, eso se descuenta la plusvalía. Demasiado, un error grave cobrarle plusvalía por las sesiones que le dejan al municipio, eso no es así. En el estudio, parte del estudio que nosotros hacemos o que hace la empresa evaluadora es descontar cargas, obligaciones y sesiones del cálculo, o sea que eso está, ese efecto es aparte, las obligaciones urbanísticas son aparte de la plusvalía, eso se descuenta. Respecto a si la plusvalía es una copia española, pues la plusvalía, el catastro, la valorización, todos los instrumentos de gestión que nosotros tenemos, pues nada ha sido elaborado, o sea, ha sido criollo elaborado por la casa. El catastro de nosotros, el catastro de Colombia es una copia del catastro suizo. El impuesto predial que acá se paga y la actualización catastral es mitad española y mitad suiza. También son europeos, los estudios de plusvalía vienen de Europa también, pues digamos que nosotros tratamos de copiar los instrumentos de gestión de los países más desarrollados y así será siempre mientras no fomentemos la investigación. Pero no es que sea malo. La plusvalía, de hecho, es la contribución más equitativa de todas las que hay actualmente que graban la tierra. Precisamente porque graba el que tiene la plata y cuando la tiene. Usted siempre ve la cacerola y en los medios la gente pegándole a la olla con el predial, ve a la gente pegándole a la olla con la valorización, pero con la plusvalía, ¿ustedes cuándo han escuchado algo de eso? La plusvalía no genera tanto escollo mediático. Pero en Antioquia. Pero la plusvalía se ha aplicado.
Recuerden que la reglamentación de la plusvalía, la reglamentación específica, falta hacerla. O sea, ustedes en el 2014 aprobaron el estatuto tributario. Falta un proyecto de acuerdo adicional. Tienen que asesorarse, pues empresas como nosotros los asesoran con eso, para determinar exentos. Es que el Consejo puede decidir, no le vamos a cobrar el estrato 1 y 2, no le vamos a cobrar, bueno, en fin, ustedes pueden determinar eso. Sacar los inmuebles fiscales, sacar las casas de culto, entonces para que sea menos el impacto, cobremos solo el 30% para todos, implementemos forma de pago para financiar esos temas de plusvalía para que se pueda pagar en el tiempo. Eso en el proyecto de acuerdo nuevo que hay que hacer, se reglamenta la minucia, exonerados, qué porcentaje se paga, cómo se paga, eso se puede reglamentar. Y la última inquietud que tenía la concejala Lucirene Carmona, ¿qué pasa si no se calcula? Es un deber constitucional a las entidades territoriales del orden municipal que participen en las plusvalías que generan, porque esa es la mejor forma de ustedes financiar el desarrollo de vivienda de interés social, de infraestructura vial, de acueductos, de demás obras que requiere el municipio. No hacerlo es prevaricar. O sea, sabiendo que está la herramienta y adrede no hacerlo, es un prevaricato. Puede estar ustedes, o la administración también sujeta a investigaciones de la Contraloría y la Procuraduría por no hacer las medidas tendientes a cobrar las plusvalías que han generado sus actos administrativos. Tienen que hacerlo. O sea, no sé si hay alguna otra inquietud. Yo traté de copiar las inquietudes que tenían los honorables, pero no sé si hay alguna otra inquietud. Doctor Jorge, yo sí tengo dos inquietudes, una que ya pues jurídicamente se tendrá que analizar, y es que en el estatuto tributario la reglamentación y todos los mecanismos, el artículo 175, los lineamientos para regular la operatividad de la liquidación de la participación, los mecanismos de pago, la expedición de certificados de derecho y desarrollo serán definidos por la administración municipal. Y en un parágrafo dice, la administración municipal mediante decreto reglamentario establecerá quién será responsable del recaudo, fiscalización, cobro, discusión y devolución. Lo que no esté contemplado se ajustará a lo previsto en la ley 388. Entonces, pues, te digo, ya jurídicamente mirarán, pero entiendo acá en este estatuto tributario ya se le dijo a la administración municipal reglamente, entonces ya se analizará eso. Y segundo, tengo una pregunta respecto a la ganancia ocasional. Cuando se vende el predio hay que pagarle a la DIAN el 10% de ganancia ocasional. ¿Eso también se descuenta en la liquidación? No, los impuestos nacionales son una cosa, los municipales son otra cosa. Este es un impuesto, es un gravamen, una contribución municipal, y no tienen que ver con el impuesto nacional. Perfecto. No, continuamos entonces, señor secretario, con el orden del día. Agradezco al doctor Jorge Medrano, al doctor Santiago habernos acompañado el día de hoy en representación de la empresa Valorar. Con gusto, señora vicepresidenta primera, quinto lectura comunicado. Le anuncio que no reposa ni un comunicado sobre la mesa. A continuar con el orden del día. Con mucho gusto, señora vicepresidenta. Esto cierre la sesión. Le anuncio que ha sido agotado el orden del día para esta sesión. Honorables concejales, damos cierre a la sesión hoy 7 de noviembre y convoco para mañana. ¿Qué tema? Tiene la palabra el concejal Carlos Mario Cuartas. Señora vicepresidenta, para recordar que mañana después de la sesión hay estudio de comisión primera de presupuesto, el tema de los ingresos. Los demás concejales que quieran asistir están invitados. Muchas gracias. Después de la sesión. Gracias, honorable concejal. Convocamos para mañana, 8:30 de la mañana, tema gastos de funcionamiento. Feliz día.